Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en el curso de razonamiento verbal y estamos viendo el tema del término excluido. En esta oportunidad vamos a desarrollar su clasificación general tomando en cuenta algunos criterios para poder agruparlas en 6 grandes grupos o 6 tipos de relaciones que puedan presentar estas. Pero antes que nada hay que recordar qué cosa es un término excluido y dónde entra el tema del campo semántico como fundamental para poder entender este tema. De manera general, el término excluido son palabras, ¿sí?, que no guardan relación semántica con el significado, básicamente con el enunciado general. Los tipos de relaciones semánticas que se pueden establecer y lo que vamos a ver el día de hoy es la de sinonimia, de antonimia, de hiperonimia, de hiponimia y de cohiponimia. No olvidar también las llamadas relaciones múltiples, las relaciones de causalidad. Ahora bien, la clasificación que tenemos de estos, de acuerdo pues a las relaciones semánticas, están basadas en la sinonimia de afinidad semántica, de género a especie, de cogeneridad, de causalidad y de relación múltiple, como les dije hace un momento. Entonces, las relaciones semánticas van a establecer la clasificación de los términos excluidos. Entonces, para poder aclarar mejor el tema, hay que recordar que el término excluido es aquella palabra o vocablo que no se encuentra dentro de un mismo campo semántico, que no guarda relación con un campo semántico. Ahora, hay que recordar qué cosa es un campo semántico. Es un conjunto de palabras, ¿sí?, que guardan una relación de afinidad entre sí, o es el contexto de relaciones donde los términos que lo forman o las palabras que componen el campo semántico van a guardar rasgos comunes de significados. Entonces, un campo semántico es un grupo, un conjunto de palabras que están relacionadas entre sí, que tienen rasgos comunes. Basta que tengan uno, son muy afines entre sí y estarían formando lo que se denomina un campo semántico. Por ejemplo, tenemos bondad, solidaridad, generosidad, lealtad y honradez. Efectivamente, estamos formando el campo semántico de valores o virtudes correspondientes a cualidades de una persona. Y pulmón, corazón, hígado, riñón y páncreas, pues estamos formando un campo semántico de órganos, ¿sí? Órganos vitales, básicamente. Entonces, lo primero que debemos de hacer es reconocer a qué campo pertenece la premisa o palabra base para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Luego, tratar de encontrar aquellas palabras o términos que se relacionan con el campo semántico. Aquella que no guarda ningún tipo de relación o afinidad semántica o no presenta algún rasgo común, pues ese será nuestro término a excluir. Los métodos de solución. 1. Hay que definir con precisión el significado de cada uno de los términos propuestos, ¿no?, en este ejercicio y sobre todo relacionarlos entre sí. Entonces, lo primero que debemos hacer es coger un buen diccionario, ¿sí? Si fuera posible ir a tu computadora, a tu celular y la página de la RAE para buscar el significado preciso a la premisa. En primer lugar, ¿no? Hay que definir la premisa y luego hay que definir cada uno de los términos para poder, ¿sí?, formar lo que se llama un campo semántico entre ellos. Luego, identificar este campo semántico determinado, señalado por la mayoría de términos propuestos. Lógicamente, si se presenta un ejercicio de esta manera, tenemos que establecer las relaciones que puedan haber entre cada uno de los términos y poder
confirmar el campo semántico al que pertenece. Y por último, excluir el término que no pertenece a dicho campo semántico. Sacarlo, eliminarlo, ¿sí? Porque no corresponde, porque no tiene ninguna afinidad con el grupo de palabras que están formando, vuelvo a repetir, un campo semántico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos bondad, solidaridad, generosidad, lealtad, honradez. Y si tengo, por ejemplo, odio, lógicamente que el odio no es una virtud, es un defecto. Por lo tanto, no guardaría afinidad semántica con respecto a el campo semántico o el término común que manejan las demás palabras. Igualmente aquí, si digo pulmón, corazón, hígado, riñones, páncreas y venas, pues lógicamente venas no es un órgano, ¿sí? Por lo tanto, venas estaría excluyéndose de este grupo de palabras o de este campo semántico. Ahora vamos a entrar al conocimiento de las clases de términos excluidos. Así que mucha atención a los ejercicios que vamos a desarrollar en estos momentos. Necesitamos un buen diccionario, ¿sí?, para ubicar los significados de cada una de las palabras y poder establecer afinidades semánticas. Entonces, vamos a empezar entonces. Un momentito, por favor. Bien, vamos a empezar con el primer tipo o la primera clase de término excluido, que se llama de sinonimia o por sinonimia. En este ítem, en este ejercicio, se excluye el término o palabra que no es sinónimo de las demás. Entonces aquí vamos a establecer un campo semántico de sinónimos con la premisa. Y la premisa es incriminar. ¿Ok? Incriminar es acusar de algún crimen o delito. O también puede ser imputar a alguien un delito o una falta grave. O exagerar o abultar un delito, culpa o defecto presentándolo como un crimen. Entonces, empezamos a analizar cada una de las alternativas. A ver, un momentito, voy a tomar aquí mi resaltador. Y establecemos un campo semántico con acusar, claro, imputar, sindicar, inculpar. Entonces, la palabra que no estaría guardando relación semántica con la premisa o no estaría dentro del campo semántico que es sinonimia, es recriminar. Esa sería nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque recriminar, ¿sí?, es responder, ¿sí?, responder a cargos o acusaciones con otras u otras palabras. Reprender, censurar a alguien su comportamiento, ¿ya? Dicho de dos o más personas que se acusan mutuamente, dice, ¿no? Entonces, aquí la respuesta será recriminar. Vamos con la número 2. Término excluido por afinidad semántica. ¿Ok? Por afinidad semántica. Donde dice que se excluye aquella palabra que no comparte el tema coincidente con los demás. Entonces tenemos como premisa a la palabra ático. ¿Sí? Ático es el último piso de un edificio, más bajo de techo que los inferiores, el cual se construye para encubrir el arranque de las techumbres y a veces por ornato o por decoración. Entonces, tenemos al ático como la parte superior de un edificio, entonces tenemos por afinidad semántica copa, ¿sí?, que es la parte superior de un árbol, cima, que es la parte superior de una montaña, cúpula, que es la parte superior de una iglesia,
coronilla, que vendría a ser la parte superior de una cabeza o de la cabeza. Por lo tanto, aquí el término excluido, aquel que no guarda, ¿sí?, ningún tipo de afinidad semántica con la premisa, es sombrero. ¿Por qué sombrero? Porque sombrero es una prenda que cubre la cabeza, ¿sí? Es una prenda de adorno que cubre la cabeza, usada generalmente por las mujeres, ¿no? Aunque en la actualidad se ha hecho de uso común para los dos, hombres y mujeres. Por lo tanto, la respuesta será sombrero. El tercer tipo de término excluido es la de género a especie. ¿Ok? La de género a especie. Se excluye aquí el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa. Por ejemplo, tenemos en primer lugar como premisa a la palabra instrumento. ¿Ok? Y si observamos cada una de las alternativas, son instrumentos musicales, pero en este caso hay que especificar qué tipo de instrumento musical será. Empezamos con el piano, ¿sí? El piano, el violín, el charango y la guitarra son instrumentos musicales de cuerda, efectivamente. El término a excluir en este ejercicio es tambor. ¿Por qué tambor? Porque el tambor es un instrumento musical no de cuerda, sino de percusión, de madera o metal de forma cilíndrica, hueco, cubierto por sus dos bases con piel estirada que se toca con dos palillos. ¿Ok? Entonces, el término excluir será tambor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un instrumento musical, pero no corresponde a instrumento musical de cuerda, porque es de percusión. El siguiente tipo de término excluido es de cogenereidad. ¿Ok? Cogenereidad. Se excluye aquí la palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género de las demás, también llamada de cohiponimia, porque todos pertenecen al mismo hiperónimo o género. Entonces tenemos caoba, ¿sí? La caoba es un tipo de árbol maderero, al igual que empezamos a analizar, ya tenemos el campo semántico, tenemos cedro, tenemos el roble, tenemos el eucalipto y tenemos el pino. Por lo tanto, nuestro término a excluir será helecho, porque el helecho es un tipo de hierba, más no de árbol. Por lo tanto, el término excluido será la alternativa E. La siguiente clase de término excluido es la de causalidad. Aquí, en el término excluido de causalidad, se excluirá el término que no presente la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa. Entonces tenemos desgracia, ¿no? ¿Qué produce una desgracia? Produce, empezamos, campo semántico, causa-efecto, pavor, ¿sí? Grito, angustia, desesperación. ¿Cuál es el término excluir? Lógicamente, el término excluir es abrazo. Abrazo, porque es una acción y efecto de abrazar o estrechar entre los brazos que generalmente se da, ¿sí?, como muestra de afecto. ¿Ok? Como muestra de afecto. Por lo tanto, la respuesta será abrazo. Y bien, para terminar esta parte de la clasificación de los términos excluidos, tenemos los términos excluidos por relación múltiple. ¿Sí? Por relación múltiple. Aquí se excluye la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica necesaria con la premisa. Entonces, tenemos como palabra base el término barco. ¿Ok? Barco. Barco dice, el barco es un tipo de embarcación.
¿sí? Embarcación. Es un vehículo o tipo de vehículo capaz de navegar por el agua propulsado por un remo, vela o motor. Entonces, tenemos embarcación, tenemos buque, porque el buque es un barco de gran tonelaje con cubierta o cubiertas, ¿no? Pero también es una parte de una nave, en este caso una parte de un barco. Podría ser la parte delantera del barco, el casco. Tenemos la proa, ¿sí? La proa como parte delantera, dice, de una embarcación con la cual corta las aguas, ¿no? Generalmente que termina en una especie de punta o algo así. Tenemos el mar, que se relaciona con barco, porque es la masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie y por donde navega el barco. Por lo tanto, la respuesta aquí o el término a excluir será la palabra iceberg. Porque no se relaciona de una u otra manera o de manera necesaria con la premisa barco, porque es una gran masa de hielo flotante desgajada del polo que sobresale en parte de la superficie del mar. Por lo tanto, nuestro término a excluir será iceberg. Y así hemos conocido las clases de términos excluidos a trabajar en este presente año. Luego, para volver a recordar la forma como se elaboran estos ejercicios, vamos a encontrar los llamados términos excluidos contextuales o cerrados, que son aquellos que van a presentar una premisa o palabra guía seguida de 5 alternativas, 4 de las cuales guardan una relación entre sí o 4 de las cuales formarán junto con la premisa un campo semántico y la otra será el término a excluir. Y los ejemplos fueron charla. Charla tenemos un campo semántico de sinónimos, efectivamente tenemos plática, ¿sí? Monólogo también, cháchara, palique y conversación. Pero vamos a excluir aquí la palabra monólogo, porque un monólogo es una conversación que se da consigo misma. Por lo tanto, aquí la conversación es unilateral y no bilateral o multilateral, ¿no? Porque tanto plática, cháchara, palique y conversación es una conversación que se da entre dos o más personas. Por lo tanto, el término a excluir es monólogo. La siguiente palabra es équidos, ¿sí? Como équidos tenemos a, dice, los mamíferos rumiantes que pertenecen a esta clase. Tenemos al caballo, tenemos a la cebra, tenemos al asno y tenemos a la mula. Por lo tanto, el término a excluir será cebú, porque el cebú es un tipo de ganado vacuno. Y para terminar esta parte tenemos la palabra aula como premisa y tenemos como palabras relacionantes o formando un campo semántico de objetos que van dentro de un aula, si no me equivoco, ¿ok? ¿Sí? Objetos o en todo caso agentes que corresponden a un aula, tenemos al alumno, ¿sí? A ver, voy a tomar el color amarillo un momentito. Al alumno, tenemos al maestro como agentes concretos, ¿no? Tenemos a la pizarra y a la carpeta. El término a excluir será un agente abstracto, ¿no? Que es la didáctica, ¿ok? La planificación o la manera como el docente va a llegar al alumno utilizando una técnica determinada. Por lo tanto, el término a excluir será didáctica. Y para terminar, ¿sí? Para terminar el estudio de los términos excluidos en esta semana, tenemos a los términos excluidos abiertos, que son aquellos, dice,
que no cuentan con premisa o palabra base, ya que solo la conforman el ejercicio 5 alternativas, 4 de las cuales formarán un respectivo campo semántico, efectivamente. Entonces, tenemos arete, pulsera, collar, reloj y dije. Vamos a formar un campo semántico de adornos o complementos de belleza. Y el término a excluir será dije, porque el dije es un complemento de cualquiera de estos adornos, efectivamente. Y el otro, incentivo, ambición, estímulo, acicate y aliciente. Tenemos aquí un campo semántico de sinónimos: incentivo, estímulo, acicate, aliciente. El término a excluir será ambición. Bien, eso ha sido el estudio de los términos excluidos. Como siempre, tenemos algunos ejercicios, los cuales trabajaremos tanto el miércoles como el día jueves para poder, complementar el estudio de este tema importantísimo dentro del desarrollo del curso de razonamiento verbal, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día lunes. Bye bye.